Ya, hermanitos, muy bien. Entonces vamos a comenzar el estudio de esta noche. Y ya queda, la verdad, bien poco, quizá un mes y medio o algo así, para terminar esta serie de estudios que habíamos comenzado sobre la base de nuestra fe. Sin duda alguna, quedan muchas cosas que quedan, no las hemos conversado, no las hemos notado, pero que sin duda alguna las vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando en el tiempo. Pero la idea de esta serie de estudios era mostrarnos cuáles eran las cosas que son, por así decirlo, más fundamentales que nosotros entendamos, que toda iglesia cristiana tiene que tener claridad. Hemos hablado de bastantes temas, hemos tocado tópicos como lo es el concepto de la salvación, hemos hablado también de Dios, hemos hablado de la palabra, hemos hablado de últimamente referente a la iglesia. Estuvimos hablando hace 2 semanas atrás, comenzamos el tema de las ordenanzas que Dios había dado referente al bautismo, y la semana pasada terminamos viendo lo que tenía que ver con la Santa Cena o Cena del Señor. Hablamos las últimas 2 semanas, como les decía, sobre lo que tenía que ver con el bautismo y la Cena del Señor. Ahora, ¿qué son o qué representan el bautismo y la Cena del Señor? Claro, sí. Recordemos ese concepto que es importante. Hablamos de que sacramentos y ordenanzas son sinónimos, ¿ya? O sea, uno puede decir son sacramentos o bien puede decir son ordenanzas del Señor. Eso es importante por sobre todo. Nosotros tenemos que tener claridad, hermanos míos, que son ordenanzas del Señor. Es decir, no están sujetas a situaciones determinadas. El creyente, quien ha confiado en Cristo, debe bautizarse y debe tomar la cena del Señor. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos decir sobre estos sacramentos o estas ordenanzas? ¿Qué significan también? Ambas cosas, aparte de ser ordenanzas, ¿qué más son? Símbolos. Muy bien, recordemos, cuando Dios hace un pacto, Él da señales de sus pactos. Tanto el bautismo como la cena del Señor son señales del pacto que Dios hizo con nosotros, ¿ya? El bautismo, ¿cierto?, representa que nosotros morimos con Cristo y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos, ¿cierto? Representa que verdaderamente nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido lavados. Representa también que nos hemos unido junto a Cristo, ¿cierto? Eso es lo que representaba el bautismo. Y por otro lado, la cena del Señor, como dijo mi hermano, hacíamos proclamación de la muerte del Señor Jesucristo y también un recordatorio de la muerte del Señor Jesús. Esa era cada uno por su lado, pero de alguna forma ambos son tanto sacramentos o ordenanzas como también símbolos o señales del pacto que Dios hizo con nosotros por medio de la obra de Cristo. Hermano, en el canal de YouTube de la iglesia están todos los, menos el de la semana pasada, que todavía no lo termino de editar, pero por lo menos hasta el del bautismo está, ya, para que lo revisen. En la página web también, por si no sabían, tenemos página web, iglesiacristianaantofagasta.cl, y ahí ustedes van a verla, y en la parte que dice estudios aparece al principio como el título, en esto creemos. Usted lo pincha y va a aparecer uno a uno cada uno de los estudios, ¿ya? Otra cosa importante, en la misma página web hay una sección que se llama materiales, ¿ya? Usted lo selecciona y le van a aparecer los títulos de todos los estudios que hemos hecho. Usted pincha sobre el título del estudio y se le va a descargar automáticamente la presentación. Esta es PDF, ¿ya? Así que aprovechen esas cosas, esas facilidades que nos da la tecnología para poder repasar, aparte de sus apuntes que obviamente son súper importantes, ¿ya? Pero repasen esto, es importante, por algo se llama fundamento o base de nuestra fe. Si no sabemos lo que creemos, no podemos tampoco enseñar de una manera correcta al Señor Jesucristo y el Evangelio como tal. Entonces, por eso debemos ahí asirnos de aquellas cosas, de aquellas herramientas y utilizarlas, ¿ya? Entonces, iglesiacristianaantofagasta.cl y ahí, o el canal de YouTube, el canal se llama Iglesia Cristiana Antofagasta, así que es súper fácil. Se suscriben, le ponen en la campanita, avisar, y cada vez que se suba un video les va a llegar la notificación al teléfono, ¿ya? Por si no sabían. Si alguien no sabe, le podemos enseñar después. 1500 la capacitación.
en oferta. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que hablamos referente a la simbolismo, a las señales que tienen que ver con el bautismo, con la cena del Señor. Y esto lo vimos dentro del marco del estudio de la iglesia. ¿Se acuerdan que partimos hablando de la iglesia primero? ¿Qué era la iglesia? Vimos que se refería al pueblo de Dios. Vimos también una comparación para hablar y referirnos tanto a la iglesia como es que la iglesia corresponde al pueblo de Dios y cómo es que a veces quizá hay una confusión referente al tema de Israel. ¿Se acuerdan que lo vimos? Si habían dos pueblos de Dios o uno solo, y vimos ahí qué significa eso. Revísenlo, repásenlo por favor, porque es importante. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa importante dentro de la iglesia, ¿ya? Y tiene que ver con el orden o el gobierno de la iglesia, ¿ya? Así que hoy día vamos a estar hablando de la iglesia, el orden dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Esto es importante, hermanos, también. Insisto, no es algo tan fundamental, pero es necesario que nosotros sepamos cómo la Escritura nos muestra que debe darse el orden dentro de la iglesia. Dios mediante, la otra semana vamos a estar hablando de otro tema fundamental que es la disciplina en la iglesia, que también es relevante. Nosotros a veces pensamos que ser cristiano o ser parte de una iglesia tiene solamente beneficios, pero también tiene responsabilidades, ¿ya? Y también en la semana siguiente, Dios mediante, vamos a estar hablando referente a eso. Pero el día de hoy vamos a estar hablando del orden dentro del cuerpo de Cristo. Lo primero, hay que establecer quién es la mayor responsabilidad de la iglesia. Perdón, la mayor autoridad de la iglesia. Y por ende también, quién tiene la responsabilidad de la iglesia. Y es por eso importante definir que la autoridad de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. No hay mayor autoridad que esa. Nosotros somos su cuerpo, ¿ya? Y es la cabeza la que manda al cuerpo y no el cuerpo quien manda a la cabeza. Por tanto, la autoridad máxima en la iglesia es Jesucristo. ¿Alguien que pueda leer, por favor, este pasaje de Isaías, capítulo 9, versículo 6? Este famoso pasaje donde se habla de la profecía de el bebé que iba a nacer, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Muchos años antes de que esto ocurriera. ¿Quién puede leer Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Una cosa importante es reconocer el señorío de Cristo sobre toda la creación, sobre todo en rigor. Pero también muchas veces nosotros hablamos del dominio de Cristo sobre todo, pero quizás no tocamos de la mejor manera o no hablamos de la mejor manera sobre el señorío de Cristo en su iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre. Él es la autoridad máxima de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y no hay otra cabeza de la iglesia. Ustedes saben que el catolicismo romano dice que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Claro, habla de Jesucristo, pero la atribuye al Papa como el embajador o el mensajero o el representante de Dios, el vicario de Cristo, claro. Entonces, eso es lo que ocurre con el catolicismo romano, pero la Biblia nos muestra quién tiene la autoridad en el mundo, en el universo y también en la iglesia, es Cristo Jesús. Por eso dice: la soberanía reposará sobre sus hombros. No tan solo la soberanía o el reinado sobre el universo, sino también sobre su iglesia. Entonces, partiendo de ahí, hermanos, debemos partir de ahí. Quien rige la iglesia es Jesucristo. La autoridad máxima de la iglesia es Jesucristo, ¿ya? Pero después de eso, Él mismo delegó esa autoridad. ¿Quién lee, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 11? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, entonces, siendo que el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad sobre el universo, pero también sobre su iglesia, Él constituyó con autoridad
¿A quién? Dice aquí a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es el tema que vamos a tocar como tal, pero aquí él mismo dice que él constituyó, es decir, él delegó la autoridad sobre estas personas que son mencionadas en la Biblia como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Normalmente se habla aquí de los 5 ministerios, algunos van a escuchar por ahí, algunos medios herejes que hablan del ministerio quíntuple y esas cosas. No le hagan caso, lean la Biblia mejor y se van a dar cuenta que no es así, que no hay 5 ministerios, hay un solo ministerio. Y que estos que constituyó el Señor fueron para la edificación del cuerpo y para la obra del ministerio. Y habla del ministerio como si fuera uno solo. El ministerio es uno solo. Ya no hay 5 ministerios. Hay 5 oficios, por así decirlo, que el Señor constituyó. Vamos a ver que los primeros 2 corresponden a la etapa fundacional de la iglesia. Y los últimos 2, porque pastores y maestros es un solo oficio. No son dos oficios distintos, ¿ya? Pastor y maestro va de la mano, ¿ya? Pastor maestro es el título. ¿Por qué? Porque no puede haber un pastor que no sea maestro, ni un maestro que no pastoree. Esa es la idea. Aparte, la conjunción en el griego siempre une ambas ideas. No es que sean dos. Nosotros normalmente tenemos la concepción dentro de nuestro lenguaje que la I separa las cosas. Pero la idea, por eso se llama conjunción, o sea, une cosas. Tanto pastores como maestros es el mismo llamamiento, ¿ya? Entonces eso es importante. Entonces vemos que Él mismo, quien tiene la autoridad, el Señor Jesucristo, constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Entonces no son tan solo estos 4 oficios los únicos que hay en la iglesia. De hecho, hay diáconos, y aquí no se menciona diácono en ninguna parte. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también es importante. Aquí está hablando de, por así decirlo, de los depositarios de la autoridad de Cristo. Estos son los depositarios de la autoridad de Cristo. Pero aparte de ellos, hay más hermanos que trabajan en otros oficios o en otras funciones que no son de gobierno. Por ejemplo, los maestros que usted menciona. ¿Ya? Entonces, está bien la salvedad, hermano mío. Bueno, entonces veamos lo que dijo este hermano J. Williamson referente a precisamente esto. Dice: Cristo, cabeza y rey de la iglesia, ha designado un gobierno para ella. Y este gobierno es apostólico en su autoridad y presbiteriano en su forma. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver. Apostólico en su autoridad quiere decir que Cristo delegó toda su autoridad a los apóstoles, ¿ya? Pero el gobierno, la manera de administrar esa autoridad en la iglesia y en la iglesia local es por medio de un gobierno que se llama presbiteriano. Vamos a hablar y explicar bien un poquito más adelante qué consiste esto, porque quizás alguno va a decir: ¿por qué presbiteriano? Eso es una iglesia, la iglesia presbiteriana. Pero no, vamos a ver que con eso se está refiriendo a otra cosa, ¿ya? Entonces, eso es importante, hermanos míos. Entonces, este gobierno... El gobierno de la iglesia es apostólico, la base del gobierno es apostólico, de la autoridad, pero la forma de administrar esa autoridad es por medio de un gobierno presbiteriano o de ancianos, ¿ya? Esa es la idea. Veamos eso en la Escritura. Entonces, la autoridad de Cristo, Él la delegó en los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, está hablando aquí de la iglesia, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí hay algo interesante e importante que debemos notar. Fíjense que para hablar tanto de los apóstoles como los profetas utiliza la expresión fundamento. ¿Quién sabe de construcción aquí? Hartos saben de construcción. ¿Qué es un fundamento? La base, ¿cierto? La base de la construcción. Es decir, sobre los apóstoles y los profetas se edifica, ¿cierto? La iglesia. Por eso la autoridad apostólica el Señor la dio tanto a los apóstoles como a los profetas en su etapa de fundación. Ahora bien, dice que Cristo mismo es la piedra angular. ¿Qué era la piedra angular? ¿Se acuerdan qué era la piedra angular? ¿Ah? La piedra desechada.
La que sostiene toda la construcción es la piedra angular. Claro. Sin esa piedra, todo lo otro se cae. ¿Ya? Entonces tenemos en la definición que el apóstol Pablo hace a los Efesios, que el fundamento es los apóstoles y los profetas, y la piedra angular es Jesucristo. O sea, el motivo, la responsabilidad y la autoridad primaria es de el Señor Jesús, pero el fundamento es los apóstoles. Esto es un maravilloso argumento para tirar por la borda todas estas teorías de apóstoles modernos y de profetas modernos. ¿Por qué? Porque está diciendo acá que son fundamentos. Cuando ustedes hacen una construcción, lo primero que echan es el fundamento y sobre eso se construye. La iglesia hoy en día no hay que construirla, la iglesia está construida. Y ese fundamento fueron los apóstoles y los profetas. Nosotros lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que predicamos, fue lo que dijeron los apóstoles y los profetas, conforme al Señor Jesucristo. Por eso no es necesario hoy día el oficio tanto de apóstol como de profeta, ¿ya? Como tal, porque la iglesia ya se fundó, ya se cimentó. Y ese cimiento son los apóstoles y los profetas. Cuando uno construye una casa y uno va a hacer un segundo piso, no necesita ponerle de nuevo un fundamento. Sigue la construcción nomás, ¿cierto? Se adosa los mismos pilares que existen y sigue creciendo la construcción. Por eso, los apóstoles, el oficio de apóstol y de profeta fue importante en la etapa fundacional de la iglesia y el día de hoy no es necesario. Por eso el día de hoy ya no hay apóstoles y profetas. Hay personas que malamente se hacen llamar así, aprovechándose un poquito del poco conocimiento de las escrituras, precisamente porque cualquiera que lee este pasaje y lo estudia un poquitito se va a dar cuenta que eso es así. ¿Ya? Así que eso. Entonces, partiendo de ahí, Cristo es la piedra angular, pero esa piedra angular dio su autoridad en el fundamento. Y ese fundamento son los apóstoles y los profetas. Por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en su totalidad casi por apóstoles o bien por personas que estuvieron muy ligadas a la obra apostólica. Por ejemplo, Lucas fue un escritor de un evangelio. Él no era un apóstol. Lucas era un doctor, un médico que acompañaba a Pablo en sus viajes, ¿ya? Entonces, por esa unidad que tenía Lucas con Pablo, es que su relato del evangelio es aceptado dentro de lo que se conoce como un relato del evangelio del Nuevo Testamento, ¿ya? Si Lucas hubiera sido cualquier persona, no hubiesen pescado lo que él escribió. Pero como él era cercano a Pablo, se admite o se reconoce que lo que él escribió venía de primera fuente, ¿ya? Por eso es importante notar aquello. O sea, el Nuevo Testamento está constituido básicamente por el testimonio directo de los apóstoles y también por aquellas personas que estaban muy ligadas a los apóstoles. Marcos tampoco fue un discípulo del Señor, pero según lo que la tradición nos cuenta, la historia nos muestra, él fue muy fiel a el apóstol Pedro, pero también trabajó con Pablo. Entonces, son cosas que es importante notar, ¿ya? Entonces, el fundamento y la autoridad apostólica de la iglesia está obviamente los apóstoles y no más. Ahora, esa autoridad apostólica, vamos a ver acá, se mantuvo y existió única y exclusivamente cuando los apóstoles estuvieron con vida. No hay una sucesión apostólica. O sea, en ninguna parte del Nuevo Testamento Pablo unge a Timoteo como sucesor de él para que sea apóstol. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que Pedro ungió a alguien para que fuera apóstol después de él. No, son 12 apóstoles y no hay más. ¿Ya? No hay más. Fíjense lo que dice aquí J. Williamson. Dice, con la desaparición de los apóstoles, esta autoridad permanecía en el depósito de la verdad apostólica, inspirada por el Espíritu Santo y grabada en el Nuevo Testamento. La autoridad de los apóstoles no fue delegada a ningún sucesor de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Como la autoridad de los apóstoles no fue delegada, solamente quedó en ellos, su autoridad fue traspasada a lo que ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, es decir, la Biblia, el Nuevo Testamento. O sea, por eso la base de todo
cristianismo verdadero y bíblico es el testimonio de los apóstoles. El testimonio de los apóstoles. Sin el testimonio de los apóstoles, cualquiera pudiese creer lo que quiera. Y de hecho es lo que pasa. Recordemos, lo que hace el catolicismo romano es basarse no tan solo en el testimonio de los apóstoles, sino también en lo que dice el magisterio y lo que dice la tradición. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros reconocemos que en la Escritura está toda la autoridad. ¿Por qué? Porque ahí está el testimonio, sobre todo en el Nuevo Testamento, el testimonio apostólico. Y el testimonio apostólico es donde Jesucristo depositó su autoridad. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no? El apóstol lo que hacía era mostrar y revelar la voz de Dios. Era como, es el símil del profeta antiguo testamentario en el Nuevo Testamento. O sea, era aquel que daba el cimiento, la base de la fe. Por tanto, por eso es que no es de extrañarse que de pronto, no sé, Cach Luna o Guillermo Maldonado digan una payasada y que la gente le crea. ¿Por qué? Porque ellos tienen, según lo que ellos dicen, autoridad apostólica. Entonces lo que digan es lo que Dios dice. Pero nosotros no reconocemos esa autoridad porque no hay apóstoles y no hay profetas en este tiempo. ¿Se acuerdan cuando en Filipenses hace un tiempo atrás hablamos de Epafrodito? Y dice, el mismo Pablo llama a Epafrodito como un apóstol, pero no un apóstol en el sentido del llamamiento apostólico o del rol apostólico, sino más bien en la función apostólica de ser enviado. Esa era la idea, por eso a Epafrodito se le llama apóstol, pero no es que él haya pertenecido al grupo de los 12, ¿ya? Ni de Pablo, porque hay que tener una cosa clara. Pablo no es uno de los 12. Pablo es un apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, pero no es uno de los 12, ¿ya? Los 12, fue Judas, ¿se acuerdan? Cayó, y fue el Espíritu Santo escogió a Matías. Ahí están los 12 y Pablo. Pablo tiene otro orden. Por ejemplo, a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles se les envió a bautizar. Pero el mismo Pablo dice, a mí no se me envió a bautizar. Él tiene un llamado distinto. Igual es considerado un apóstol, pero no es uno de los 12 apóstoles. ¿Ya? Muy bien, entonces, con la desaparición de los apóstoles, repitamos esta idea, esta autoridad permanecía en el depósito de la verdad apostólica inspirada por el Espíritu Santo y grabada en el Nuevo Testamento. La autoridad de los apóstoles no fue delegada a ningún sucesor de ellos. ¿Ya? Ahora, fíjense en esto. La autoridad no se delegó, nunca. La autoridad de Cristo fue entregada a los apóstoles y ahí quedó. Pero esa autoridad es administrada. ¿Por quién? Dice acá J. Williamson. Sin embargo, la administración de esta autoridad es por medio de los oficiales de la iglesia, quienes en la Escritura son llamados ancianos u obispos. ¿Ya? Ancianos u obispos. En la Escritura, ustedes en el Nuevo Testamento se van a encontrar con ambas palabras, ancianos, obispos, pastores. Las tres palabras significan lo mismo, son intercambiables. Tanto anciano como obispo o como pastor significan idénticamente lo mismo, solo que cada una de ellas está haciendo alusión a un rol distinto de la persona que realiza esa función. ¿Ya? O sea, cuando ustedes vean los ancianos en el Nuevo Testamento van a decir, entonces está hablando de los pastores o está hablando de los obispos. Nosotros dentro de nuestra concepción cultural venimos del catolicismo romano, ¿cierto? La mayoría, y entendemos que el obispo es alguien que está por sobre otros sacerdotes dentro de la concepción católica romana. Pero la concepción bíblica no es así. La concepción bíblica son términos intercambiables. ¿Ya? Entonces, la administración de la autoridad apostólica fue entregada a los ancianos u obispos o presbíteros. Es la misma palabra. De hecho, la palabra anciano es presbítero en griego. Fíjense en esto. Esto es para que vean que bíblicamente lo que estamos diciendo no es una aberración. De decir que los ancianos no tienen la autoridad apostólica, pero administran esa autoridad. Vemos en Hechos capítulo 15 este pasaje, pero antes de verlo quiero recordarle un poquito de qué trataba. Recordemos que ya a esta altura Pedro había predicado a Cornelio, ¿se acuerdan de ello? Y habían creído personas que eran gentiles, que no eran judíos. Ya después de eso comenzó el ministerio de Pablo y más personas que no eran judíos empezaron a conocer al Señor. Entonces, ¿qué ocurrió? Habían fariseos, ya judaizantes, que de ser judaizantes pasaron a ser cristianos. Entonces ellos creían
que todas aquellas personas que conocían al Señor pero que no eran judíos debían circuncidarse. Entonces estos judaizantes empezaron a decir, oye ya, pero ellos conocieron al Señor, ya entonces tienen que circuncidarse. Entonces ahí se generó una disputa no menor. Y Pablo fue llamado, este es el concilio de Jerusalén, este es el primer concilio de la iglesia, donde el tema a tratar era la circuncisión de los gentiles. Eso es lo que querían imponer algunos, y ahí es donde se reúne la iglesia apostólica para dirimir sobre el asunto. Y fíjense que acá lo que dice el versículo 6. ¿Quién lo lee, por favor? Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. ¿Se acuerdan? La autoridad estaba delegada en los apóstoles. Pero los apóstoles no fueron quienes cortaron el queque, solos. Ellos, junto con los ancianos, se reunieron a ver cuál era la resolución al respecto. ¿Por qué? Porque el llamado o la función apostólica era la de echar el cimiento, pero la administración de la iglesia local fue determinada por Dios que la llevaran a cabo los ancianos. Por eso aquí, de alguna manera, vemos que tanto los apóstoles y los ancianos, a la hora de decidir cosas, estaban al mismo nivel. No fueron solamente los apóstoles los que definieron el asunto acá. De hecho, si ustedes son más minuciosos y cuando leen, por ejemplo, el libro de los Hechos, van a notar que Jacobo, el hermano del Señor, no Jacobo el hermano de Juan, porque Jacobo, el hermano del Señor, no fue apóstol. Pero vemos que a él se le respeta mucho su opinión. Pero él no era discípulo, o sea, no era de los apóstoles. Él creyó después incluso que Jesucristo murió y resucitó. Pero se le considera un baluarte y una columna de la iglesia. De hecho, el mismo Pablo, a los Gálatas, cuando él va a hacer alusión a la recriminación que le hace a Pedro, porque Pedro, ¿se acuerdan que tenía un doble estándar? Y dice que él tenía miedo porque habían algunos que venían de parte de Jacobo, ¿ya? Y Jacobo es Santiago, pero no el Santiago apóstol, sino el Santiago hermano del Señor. Entonces, Santiago, el hermano del Señor, tenía un peso en la iglesia, pero él no era apóstol. ¿Por qué? Porque era parte de los ancianos, ¿ya? Eso es importante. Entonces, por eso vemos acá que los apóstoles y los ancianos, a la hora de gobernar la iglesia, estaban al mismo nivel. Los ancianos no decían sí lo que la voluntad de Dios decía. Eso eran los apóstoles los encargados, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver esto más detenidamente, pero alguien, por favor, que lee 1 Timoteo 5:17 para anotar cuál era la labor de estos ancianos. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Ya, entonces aquí está hablando un poco de la labor de los ancianos. Dice que dirigen los asuntos de la iglesia. Recordemos, pastor, anciano, obispo, es lo mismo, ¿ya? La función de ellos es dirigir los asuntos de la iglesia. Y aquí dice de manera particular que hay ancianos que se dedican también a la predicación y a la enseñanza. Aquí no dice que todos los ancianos se dedican a la predicación y a la enseñanza. Fíjense en eso. Ahí dice, especialmente a los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. O sea, no todos los ancianos predican y enseñan, ¿ya? Eso es importante, para que vayan anotando y vayan asimilando esta idea. Porque, insisto, no es algo que se hable comúnmente en las iglesias, cómo se gobierna la iglesia, o cómo la Escritura habla del gobierno de la iglesia, ¿ya? Entonces, vemos que, y vamos a ver más adelante, que sí deben ser aptos para enseñar, pero no todos los ancianos enseñan y predican, ¿ya? Pero es parte debe ser apto. Entonces, los ancianos dirigen los asuntos de la iglesia. Ahora, cuando Pablo se va a despedir porque ya está en el camino para llegar a Roma, esto aparece en Hechos capítulo 20, dice que él, desde el puerto de Mileto, manda a llamar ¿a quién? Hechos 20:17. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. De Éfeso, muy bien. Fíjense en este detalle. Recordemos que anciano, obispo, pastor significan lo mismo. Y aquí dice que Pablo no mandó a llamar al pastor de Éfeso. ¿Se dan cuenta de eso? No dice no mandó a llamar al anciano de Éfeso. Mandó a llamar a los ancianos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una pluralidad. No hay
solamente un anciano. En una iglesia no debe haber solo un anciano. Hay más ancianos. Por eso habla de pluralidad. ¿Ya? Eso es algo que ahí vamos a ver más adelante también. Pero como idea principal lo estamos introduciendo. Ahora, ¿quién en su forma máxima elige a los ancianos? Hechos capítulo 20, versículo 28. Este es el mismo capítulo 20 de Hechos, que ya aquí el discurso de Pablo a esos ancianos que mandó a llamar, esto es parte de ese discurso. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo lo ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Ya, ¿se dan cuenta de eso? Aquí él mandó a llamar a los ancianos, ¿cierto? Pero aquí dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. O sea, ancianos, obispos, son lo mismo. Y fíjense cómo dice después, para pastorear. Ahí está claro que el obispo, el anciano y el pastor, bíblicamente hablando, son lo mismo. ¿Ya? Son lo mismo. Ahora bien, veamos aquí ciertas cositas. Pablo le manda a estos hermanos, que eran ancianos, que eran pastores, que eran obispos, a que tuvieran cuidado de todo el rebaño del Señor. Hermanos, esa es la labor de los pastores. Preocuparse de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Quien pone es el Espíritu Santo. Es Dios mismo quien pone a los pastores, a los ancianos, a los obispos, llámelo como le llame. Es Dios quien los pone. Dios lo levanta y vamos a ver más adelante que es la iglesia la que lo reconoce. Pero vamos a ver que en primera instancia es Dios quien levanta a estas personas. Recordemos cuando el Señor Jesucristo tiene compasión de la gente, y eso aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 10, dice que tiene compasión de las personas. Y dice que Él le dice a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies que mande obreros a la mies. La mies es el mundo. Manden al Señor del mundo a que mande obreros. ¿Quién manda los obreros? Dios. La petición era que Dios mande, no que nosotros mandemos. Es Dios quien levanta, es Dios quien llama y es la iglesia la que reconoce. Ahí hay una idea importante que después vamos a desarrollar también, ¿ok? Entonces, todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Los pastores tenemos una responsabilidad tremenda, hermano. Lamentablemente se da que hay mucha pseudo iglesia y hay mucho pseudo pastor. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que un hermano, me da risa, un hermano, pastor Sugel Michelén, una vez le llamó la atención que le contó una hermana de su iglesia que en la clase de su hijo le preguntaron qué querían ser cuando grandes. Entonces, el hijo de esta hermana le dijo, mi hijo quiere ser, el niño le dijo, profesor, yo quiero ser pastor. ¿Y por qué? Porque los pastores no hacen nada. Eso es lo que le respondió. Y este hermano, este pastor Sugel Michelén explica esto y es bien gracioso porque un verdadero pastor debe hacer todo lo contrario a lo que ese niño dijo. Un verdadero pastor tiene que tener cuidado de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo lo puso. ¿Por qué? Porque ese rebaño, el Señor Jesucristo, lo adquirió con su propia sangre. Su propia sangre. Hermano, por eso yo siempre les pido humildemente que oren por mí. Porque yo no puedo hacer esto solo. Ya tenemos un cuerpo de ancianos también, más adelante también vamos a hablar de ello, pero yo estoy a tiempo completo en esto. Y les pido humildemente, oren por mí siempre porque lo necesito. Tengo una responsabilidad tremenda ante el Señor. Y voy a tener que dar cuenta delante del Señor. No tan solo por mi familia, sino también por cada uno de ustedes. Entonces, ayúdenme, por favor, y oren al Señor por mí. ¿Ya? Eso es una de las maneras más importantes que ustedes demuestran su amor para conmigo, por favor. ¿Ya? Entonces, porque esto es cosa seria, esto no es algo sencillo. Por eso digo, las personas que se hacen llamar a pastores o apóstoles y no lo son, van a recibir una condena tremenda. Porque están siendo
ciegos, guías de ciegos, como el Señor Jesucristo le llamó a los fariseos. Ciegos, guías de ciegos. Entonces, esto es tremendo, hermanos míos, por eso es importante notarlo. El pueblo, la gente que el Señor Jesucristo salvó y adquirió con su propia sangre, es aquella sobre la cual los pastores, los ancianos, los obispos han sido puestos para ministrar, para servir, ¿ya? Por eso es algo tremendamente difícil, desafiante, y que solamente lo puede hacer de manera correcta alguien que tiene un corazón entregado al Señor, que reconoce su pecaminosidad, pero que está entregado para que Dios haga la obra, porque nadie puede hacer esta obra por su propia fuerza, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que a los ancianos Dios los ponía, ¿cierto? Pero miren, y también hablamos de que la administración de la iglesia, sobre todo la apostólica, estaba en manos de los apóstoles y los ancianos a la par. Fíjense aquí como el apóstol Pedro dice cuando le habla a la iglesia. Fíjense acá. Aquí está hablando de los pastores, no de los ancianos abuelitos, ¿ya? Algunos malentienden este pasaje, sobre todo en la primera sección, y piensan que le está hablando a los abuelitos, a las personas de más edad. Pero un anciano no es alguien que tiene más edad en la iglesia. ¿Quién lo lee, por favor? 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. Entonces, partiendo acá, el apóstol Pedro se pone al nivel de los ancianos de la iglesia. Yo también anciano junto con vosotros. Ahí no se está refiriendo a su edad. Ahí se está refiriendo a que él también cumplía la misma función dentro de la iglesia. Él tenía una autoridad distinta porque su autoridad era la autoridad de Dios, del Señor Jesucristo. Pero en esa etapa primera de la iglesia, tanto los apóstoles como los ancianos tenían la responsabilidad de gobernar la iglesia. Después que los apóstoles desaparecen, mueren, solamente quedan los ancianos a cargo de administrar la autoridad que los apóstoles tenían, ¿ya? No tienen autoridad, los pastores no tienen autoridad, la autoridad propia, tienen la autoridad o la administración de la autoridad que el Señor Jesucristo dio solamente, ¿ya? Por eso un pastor no puede enseñar algo que los apóstoles no hayan enseñado, ¿ya? Por eso aquel que se pega en los carriles y trata de decir o nueva revelación, está mal, ¿ya? Ahora, ya hablamos de eso, vamos a hablar entonces de que la Biblia nos muestra que el gobierno de la iglesia, la administración del gobierno de la iglesia debe ser por medio de ancianos, ¿ya? Que era lo mismo que pastores, obispos, ¿cierto? Era lo mismo, término intercambiable. Ahora vamos a ver que en el uso, dentro de lo que las iglesias cristianas del mundo, el uso que hacen de este gobierno de la iglesia, hay distintas formas en las cuales las iglesias lo hacen, siendo que la Biblia es clara referente a esto. Vamos a ver cuál es el modelo más apegado a la Escritura, pero vamos a ver también que hay iglesias que tienen distintas maneras de ver cómo se gobierna una iglesia, y vamos a partir por este tipo de gobierno que se llama el tipo jerárquico o episcopal, ¿ya? Este es el que ocupan, allá abajo dice, los católicos romanos, los metodistas, los anglicanos e incluso algunos pentecostales, ¿ya? ¿Cuál es este sistema? Ahí no se alcanza a ver bien, pero aquí dice, estas son congregaciones, ¿ya? Estas son congregaciones. Acá, aquí dice congregación, aquí dice rector, aquí dice obispo y aquí dice arzobispo, ¿ya? Entonces la congregación está acá. Esta es una iglesia, ¿ya? Esta tiene un pastor que es rector, pero este pastor rector está sujeto a un obispo que a la vez puede estar supervisando otra iglesia, otra congregación con otro pastor. Pero sobre este obispo hay un arzobispo que está sobre todas las otras que hacen lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ese es el modelo del catolicismo romano, ¿ya? ¿Cómo se llama el jefe del catolicismo romano? El Papa. ¿De ahí qué viene? Los cardenales. ¿Después qué viene? Los arzobispos. Y después vienen los obispos. ¿Después viene quién?
Los sacerdotes comunes y corrientes. ¿Se dan cuenta? Es una estructura jerárquica o episcopal donde uno tiene la autoridad sobre todos los demás. ¿Ya? Uno tiene la autoridad sobre los otros. Y esto, como les decía, se da también en los pentecostales. Por ejemplo, tenemos ejemplo aquí en JBH, en Chile, se da eso. Está el obispo de esa iglesia, y de ahí vienen otros, ese es como el arzobispo, por así decirlo, después viene otro obispo y después vienen los pastores, y cada una de la iglesia están unidas y bajo el gobierno de este caballero que se llama arzobispo. ¿Ya? Entonces, la iglesia metodista, anglicana, católicos romanos y algunos pentecostales tienen este tipo de gobierno, ¿ya? Que se parece más al organigrama de una empresa que a algo que aparezca en la Biblia, ¿ya? Hay otro tipo de gobierno que se llama el gobierno congregacionalista, ¿ya? Donde normalmente tienen un solo pastor, ¿ya? Tienen un solo anciano o pastor, uno solo, pero que aquí está la congregación, aquí están los diáconos, porque no le llaman ancianos, que son como los que ayudan al pastor, pero el pastor está sobre todos ellos, ¿ya? De alguna forma, el pastor tiene más autoridad que ellos. Ellos ayudan dentro de la estructura congregacionalista, los diáconos ayudan al pastor a llevar a cabo los planes que el pastor determina, ¿ya? Es como similar al modelo anterior, solo que no tiene una dependencia de otras locaciones. Por ejemplo, el modelo episcopal, Antofagasta estaría ligada a Santiago, por ejemplo, y Santiago está ligada así, ¿ya? En cambio, esto es una iglesia local nomás, local, congregacionalista, es decir, que solamente no hay un gobierno externo que afecta a la iglesia. Nadie de afuera de la iglesia, otra persona puede afectar las decisiones que se toman dentro de la iglesia, ¿ya? Pero está la congregación. Estas flechitas significan que ellos, la congregación, elige los diáconos y la congregación elige al pastor, ¿ya? Pero el pastor está sobre los diáconos y sobre la congregación. O sea, tiene más autoridad. A veces este modelo no hay tan solo un pastor, sino que hay más también, ¿ya? Ese es uno de los modelos también más empleados por los bautistas, pentecostales, sobre todo los pentecostales independientes, aquellos que se enojaron con la casa matriz y tomaron su propia línea o su propio letrero. Ellos normalmente tienen este tipo de forma de gobierno de la iglesia, ¿ya? El congregacionalista, que se llama. ¿Ya? Vamos a ver que es el más popular en Estados Unidos y en Europa, que es el que se llama junta corporativa, ¿ya? En esta forma de gobierno, normalmente empleada por varios bautistas también, y sobre todo por iglesias independientes, la congregación elige a los pastores y también elige a quienes van a ser parte de la junta de la iglesia. Pero la junta de la iglesia es como el directorio Colo-Colo, una cosa así, ¿ya? Un directorio. Entonces, acá la junta de la iglesia está por sobre el pastor. ¿Se acuerdan del otro? El pastor estaba sobre los diáconos y sobre la iglesia. Aquí no, aquí el pastor es un pobre sándwich, ¿ya? Lo eligió la congregación, pero la junta de la iglesia lo manda él. Entonces es normal en Estados Unidos, sobre todo, que los pastores tienen currículum y todo, porque ellos pueden cambiarse de denominación. Ellos van al seminario, salen con su título, y después de eso ellos postulan a una iglesia, algunos de ellos como que tienen este tipo de gobierno. Entonces ellos mandan su currículum a la junta de la iglesia, y la junta de la iglesia lo ve, y ¿sabes qué me parece? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu proyecto? Es como buscar director técnico de la U, una cosa así. ¿Qué propones? Acá, como les decía, el pastor está bajo la junta de la iglesia. El directorio de la iglesia es quien define finalmente si aceptan el plan del pastor, si no, venga el otro currículum y así sucesivamente, ¿ya? Este es muy conocido, sobre todo en Estados Unidos. Y en Europa también, en Australia igual se ve harto y esas cosas. Y el otro tipo de gobierno, pero más acotado, porque que es el que la Biblia más nos habla y el que nos representa de acuerdo a los pasajes que hemos visto, que es el gobierno presbiteriano, o de ancianos, o obispos, o pastores, ¿ya? ¿Cuál es la idea de este tipo de gobierno? Este no está sujeto, porque por ejemplo el gobierno de la iglesia presbiteriana está sujeto también, de la iglesia presbiteriana como tal, está sujeto también a otras divisiones. Por ejemplo, el sector norte o el sector sur. Y ellos tienen la congregación,
pero arriba ellos también tienen a alguien arriba que los supervisa, por así decirlo, ¿ya? Igual están unidas entre zonas, pero no estamos hablando aquí del modelo de la iglesia presbiteriana, estamos hablando del modelo presbiteriano que aparece en la Escritura. Y el modelo presbiteriano es el siguiente. Está la congregación elige a los ancianos, ¿ya? Y dentro de esos ancianos está el que le llaman pastor, que vendría siendo como el pastor principal, pero todos los otros son ancianos también, son pastores, ¿ya? Todos estos son pastores, todos estos son ancianos. Pero, y dentro de la organización, el pastor tiene un voto al igual que los demás. ¿Se entiende la idea? Entonces la congregación lo elige, y ahí están todos, y dentro de todo eso, la pluralidad, está el que se le denomina pastor, ¿ya? Que vendría siendo, por ejemplo, en mi caso, yo, ¿ya? Entonces, y este es el tipo de gobierno que tenemos nosotros en la iglesia, ¿ya? Está la congregación, hay ancianos, y ahí está entre medio el pastor, que también cuenta como un anciano. Lo que vemos en la Escritura es que cada iglesia en particular tenía sus ancianos y tenía su forma de administrarse localmente. Pero cada iglesia local tiene que tomar sus propias decisiones, porque si no, es lo que vemos en la Escritura. Es lo que vemos en la Escritura. A ver, ¿por qué? Y esto es un ejemplo súper sencillo. Vemos que en el libro de Apocalipsis hay 7 mensajes distintos, ¿cierto? A las 7 iglesias. Cada iglesia estaba pasando por una situación similar en el contexto de la persecución, pero cada uno tenía matices. Por ejemplo, Jezabel estaba en un lado, pero no estaba en la otra, ¿ya? Otros eran tibios, los otros eran animosos, eran fieles. Cada iglesia era distinta y el mensaje del Señor es distinto para cada uno de ellas en función a la etapa en la cual están pasando, ¿ya? Eso nos muestra lo que yo les decía, como la misma Escritura nos habla de este tipo de forma de gobierno de la iglesia. Cada iglesia es independiente en el sentido de todas las decisiones que se toman en función y en pro de la iglesia, ¿ya? En pro de la iglesia. Pero obviamente estamos todos unidos con todas las iglesias porque somos iglesia de Cristo y cuerpo de Cristo, ¿ya? Hermano, dígame. Sí, pastor, ¿cuál es la diferencia entre los ancianos, el pastor y el pastor principal? A ver, eso es algo que nosotros hacemos hoy en día, por así decirlo, ¿ya? ¿Y cómo lo diferenciamos? Por una manera de consenso, el pastor es aquel que se dedica a tiempo completo. Pero todos son pastores. Por ejemplo, aquí nuestro hermano Juan y nuestro hermano Gilberto son ancianos de la iglesia también. Entonces, igual son pastores, pero quien se dedica 100% soy yo. Ellos son de medio tiempo. Entonces, por eso, para que no se confunda todo, ellos tienen la misma autoridad que yo, ¿ya? Pero yo estoy abocado 100% a esto. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, aquí todas las decisiones, por ejemplo, que en medida que vayamos creciendo van a ser más, pero nunca piensen que yo corto el queque y que todo lo veo yo, ¿ya? Porque no es así. Todos nos sujetamos lo uno a lo otro y nos consultamos las cosas lo uno a lo otro, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Así es como la misma Escritura nos muestra que se debe hacer. Así como los apóstoles, siendo apóstoles, habiendo vivido con el Señor Jesucristo, se sujetaron a los mismos ancianos, siendo que los ancianos vinieron después de que los apóstoles, ¿ya? Entonces, eso nos da ejemplo a nosotros de esto, ¿ya? Entonces, este tipo de gobierno lo tienen los presbiterianos, algunos reformados, y hacemos la diferencia entre ellos porque hay reformados que son bautistas, por ejemplo, ¿ya? Hay presbiterianos que se llama como que los presbiterianos son los reformados, pero también hay reformados que son bautistas, por tanto, hacemos esa separación. Y alguna iglesia independiente, como el caso nuestro, también tenemos este tipo de gobierno, el tipo de gobierno presbiteriano de ancianos, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas diferencias entre los principios bíblicos del gobierno jerárquico, del congregacional y del presbiteriano, ¿ya? Por ejemplo, la concepción de la iglesia jerárquica o episcopal, únicamente Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Y eso en el gobierno jerárquico no es así, ¿ya? En el gobierno jerárquico no es así. El arzobispo tiene mucho que ver ahí, ¿ya? Está en el congregacionalista, Cristo es la única autoridad y en el presbiteriano también, ¿ya? Tenemos los ancianos son escogidos por las personas sobre quienes gobernarán. En el gobierno jerárquico no es así, ¿ya? En los episcopales no es así. La gente no elige el curita, ¿ya? El curita llegó nomás, lo mandaron, ¿ya? En el congregacionalista sí, es la misma iglesia la que elige a los ancianos, y en el modelo presbiteriano también, ¿ya? Todos los oficiales gobernantes son iguales en autoridad. En el gobierno jerárquico no. En el congregacionalista sí.
y en el presbiteriano sí, ¿ya? Lo otro, cada iglesia particular debe tener más de un anciano, en el congregacionalista o jerárquico no, en el congregacionalista no, en el presbiteriano sí, ¿ya? Ahora, los oficiales de la iglesia son ordenados por el presbiterio, es decir, en los ancianos, reunidos en la iglesia en común, en comunión con la otra, una con la otra. En este caso, vemos que el jerárquico no, el congregacionalista depende, algunos sí, otros no, en el caso del presbiteriano sí, ¿ya? Y por último, el derecho de apelación de la congregación ante la asamblea mayor de ancianos, si tienen derecho, los jerárquicos no, congregacionalistas no, y el presbiteriano sí, ¿ya? Hermano. Oficiales es sinónimo de Anciano. Sí. Lo que pasa es que la iglesia pentecostal hizo algo bien especial. La iglesia pentecostal considera a los oficiales como los diáconos. Sí, entonces vamos a ver, no hemos hablado de diácono acá. Diácono es otro ministerio, pero no es de gobierno. ¿Ya? Claro, ¿ya? Entonces vamos a ver eso también. Entonces, aquí vamos, y este es uno de los pasajes que uno como pastor más le pega, que son los requisitos para ser anciano. Y aquí esto es importante, hermanos míos, porque este de alguna manera es el listado de los requisitos mínimos de carácter que tienen que tener aquellos que cumplen el rol de anciano o pastor, ¿ya? Saqué el versículo 1, pero el versículo 1 dice que aquel que anhela obispado o pastorado, buena cosa desea. Partiendo de ahí, fíjense en esto. Vimos que era Dios quien por medio del Espíritu Santo designa a los ancianos, ¿cierto? Lo vimos en Hechos capítulo 20. Dice que el Espíritu Santo los escogió a ustedes por ancianos sobre la grey para que la pastorearan. Pero aquí vemos en el versículo 1, que no está puesto ahí, que la persona debe anhelar también ser un obispo o un anciano. Entonces, tiene que coordinarse o juntarse tanto el deseo de el hermano por querer servir y ser anciano, también como la voluntad de Dios. Hay personas que, no, quiero ser pastor, pero no tiene el carácter que el Señor quiere para que cumpla con ese oficio o ese rol, ¿ya? Eso es relevante. Ahora, fíjense, después de eso, de decir que el que anhela el obispado, buena cosa desea, viene la cantidad de requisitos. Y partiendo, alguien que lo lea, por favor, partamos de ahí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 3. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Ya. Entonces, el listado que da acá es tremendo, hermano. Yo cuando leo este pasaje, yo siempre, cada vez que lo leo, me pregunto, ¿yo cumplo con este estándar? Porque si yo no cumplo con este estándar, tengo que irme para la casa. Y es verdad, porque si no, no voy a estar cumpliendo esta labor conforme a la voluntad del Señor. Entonces, por eso les vuelvo a hacer el llamado. Oren por mí, oren por mis hermanos que son ancianos también. Por favor. Porque tenemos que ser fieles al Señor para poder servirles a ustedes. ¿Ya? Fíjense, parte diciendo que el obispo o el pastor o el anciano, recordemos que son términos intercambiables, deben ser intachables. ¿A qué se refiere eso? ¿Se refiere a que no debe pecar? No, porque nadie no puede pecar. Ahora, ¿a qué se refiere con intachable? Porque nosotros podríamos ser alguien que otras personas no tengan nada que reprocharle, ¿cierto? Que públicamente no haya algo que reprocharle a esta persona. Eso es básicamente lo que implica ser intachable. Ahora, cada uno de nosotros, antes de Cristo, tenemos historias y tenemos caídas feas. Por tanto, eso no es considerado, porque si fuera por eso ya estamos todos descartados, ¿ya? Aquí se está refiriendo a la vida de fe de este hermano, ¿ya? Debe ser intachable, es decir, nadie puede decir públicamente, este hermano hizo esto, este hermano yo lo vi haciendo esto, otro, ¿ya? Y eso, lamentablemente, es una de las cosas que menos se ve en algunas iglesias. Pastores que adulteran, hacen un arrepentimiento público y al mes están enseñando de nuevo. Y eso se da lamentablemente. Este primer atributo, primer requisito, echaría a más de la mitad de los pastores chilenos para afuera. De verdad. Intachable.
No quiere decir que no peque, porque todos somos pecadores. El tema es pecados públicos deliberados, sin arrepentimiento. Cuando un pastor que está ejerciendo el ministerio es encontrado en una falta grave, este hermano debe dejar de ser pastor, ¿ya? Debe dejar el oficio, debe dejarlo, ¿ya? Porque ya no cumpliría el primer requisito para hacerlo, ¿ya? Ahora, esposo de una sola mujer. Eso es necesario entenderlo dentro del contexto en el cual Pablo le está escribiendo a Timoteo. Porque algunos podrían decir, oye, pero ¿qué hay de aquel que es divorciado, por ejemplo? ¿O qué hay de aquel que es viudo? ¿Significa, por ejemplo, que el divorciado no puede volverse a casar? ¿O que el viudo no podría volverse a casar porque la palabra dice que debe ser de una sola mujer? No se está refiriendo a eso. Contextualmente se está refiriendo aquí, y eso es importante notarlo, se está refiriendo en el contexto, había mucha poligamia. Los hombres tenían más de una esposa. Entonces en ese contexto se está hablando de fidelidad. Está hablando de fidelidad a una esposa. Eso es lo que está diciendo acá, ¿ya? No se está refiriendo a que si alguien se divorcia no puede volverse a casar, ni tampoco, porque contextualmente no se está hablando de eso, ni tampoco aquel varón que queda viudo y que no significa que no puede volver a casarse, ¿ya? Eso es importante. Vemos intachable, que nadie tenga nada que reprocharle, y también esposo de una sola mujer, es decir, que sea fiel a su esposa. Que sea fiel a su esposa. Moderado tiene que ver con prudencia. Alguien prudente, ¿ya? Alguien no arrebatado, alguien no que le gusta que lo vea, no, alguien prudente, ¿ya? Debe ser alguien sensato, ¿ya? Sensato. ¿Qué significa sensato? Con juicio, efectivamente. Está refiriéndose a eso, a alguien que tenga sabiduría. ¿Ya? Que tenga sabiduría, ¿ya? Que sea respetable, también tiene que ver con la idea de ser intachable, porque a la hora de ser intachable, obviamente eso produce un respeto en la congregación, ¿ya? También debe ser hospitalario, ¿ya? Hospitalario. Capaz de enseñar. Fíjense que aquí no dice que debe ser capaz de enseñar o apto para enseñar, pero no necesariamente que tenga la obligación de hacerlo. ¿Se acuerdan que delante hablamos de eso? Delante dijimos que el apóstol Pedro saludaba e instaba a los hermanos a preocuparse por los ancianos y también mayormente por los que enseñaban. Eso implica que no todos los ancianos deben enseñar, pero deben estar aptos para hacerlo, ¿ya? No debe ser borracho, está más que claro, no debe ser borracho, no debe perder el juicio, no debe ser alguien dominado por sus pasiones, ¿ya? A eso se refiere. No debe ser pendenciero, no debe ser, bueno, para la pelea, para reclamar, no debe ser así, ¿ya? No debe ser amigo del dinero. Hay unos que dicen que su mejor amigo es el bolsillo. Esos están reprobados para ser pastores. Fuera. No puede ser amigo del dinero, sino amable y apacible. ¿Ya? Esas son las características morales que cualquier hermano que opte o que tenga el sentir en su corazón de ser anciano debe tener. Ahora bien, esto es importante, hermanos míos, porque es un estándar que no tan solo debe ser para la entrada al ministerio, sino que tiene que ser la marca distintiva de un ministro del Evangelio, ¿ya? No tan solo para entrar, sino que esto debe ser parte de la vida del pastor o de los ancianos, ¿ya? Muy bien. Otra cosa, el otro texto que es muy similar, que aparece en Tito capítulo 1, versículos 7 al 8. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal ávidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Aquí hay otras, ¿se dan cuenta? Complementando a lo que Pablo le dijo a Timoteo, aquí aparecen otros y vuelve a repetir algunas. Por ejemplo, intachable, vuelve a repetirlo. Dice no arrogante, eso es importante. Un pastor no debe ser orgulloso, no debe ser arrogante, ¿ya? Ser humilde. Ni iracundo, eso lo vemos... el que hacía rencilla la vez pasada en Timoteo, vuelve a repetir el tema de no ser borracho,
¿ya? Ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado, ¿ya? Así debe ser un anciano, ¿ya? Insisto, medida que vayamos creciendo, va a ser necesario llamar a más ancianos si Dios quiere, ¿ya? Por tanto, este es el estándar, hermano, ya saben, ¿ya? Ya saben. Ahora, otro de los requisitos para ser anciano. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 5. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Fíjense la comparación tremenda que hace. Si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar y cuidar la casa de Dios? Por eso es algo tremendo, hermanos míos, ¿ya? Partamos de ahí. Dice que debe gobernar bien su casa. A veces, algunos hermanos tienen la duda referente a este tema y dicen, oye, ¿eso significa que todos los hijos del pastor deben ser creyentes? No, no dice eso el texto. Ahí dice que debe gobernar bien su casa. Si nosotros creemos en la soberanía de Dios y sabemos que Dios escoge a quién va a salvar y a quién no va a salvar, fíjense que estaríamos poniéndole un requerimiento que no tiene que ver con carácter al pastor. Aquí está hablando de su labor de carácter de gobernar, no de los hijos, ¿ya? Eso es importante. Entonces, porque la salvación la da Dios. La da Dios, ¿ya? Hay factores, obviamente, que un buen gobierno de un pastor va a hacer que sus hijos sigan la fe, pero porque Dios los escogió, ya, no porque haya hecho bien el trabajo, aunque lo debe hacer, por cierto, ¿ya? Pero no se está refiriendo a eso, que sus hijos sean todos creyentes, porque la salvación es del Señor, no del pastor. Claro, pero hay que entender eso bien. A veces las personas entienden eso como una promesa. Y en el contexto no es una promesa, es algo que le está diciendo a esa persona en particular, ¿ya? Y estamos hablando del carcelero. El carcelero, de cuando está Pablo y Silas, ahí en ese momento dicen, tú y tu casa todos serán salvos. Pero es una promesa particular en ese caso, ¿ya? Ahora, evidentemente, quien nace y crece en una familia con temor al Señor, van a haber ventajas sobre los demás, ¿ya? Pero, insisto, eso no implica, los papás no salvan a los hijos, hermano, ¿ya? Los papás no los salvan. Es Dios quien salva, única y exclusivamente. Ya nuestra labor es hacer el trabajo bien. Y en este caso los pastores deben gobernar bien su casa, ¿ya? Deben gobernar bien su casa, deben tener a su esposa cuadradita. Amén. No, yo no tengo ningún problema con eso. Y también a los hijos deben gobernarlos bien. ¿Por qué? Porque si no tienen ese sentido paternal con la iglesia de Cristo, perdón, con su casa, ¿de qué forma va a tener ese sentido paternal con la iglesia de Cristo? ¿Ya? Por eso el apóstol aquí está dando un paralelo, como decir, ustedes como son como padres tienen que ser como pastores, ¿ya? Una cosa es reflejo de la otra. Por eso, insisto, más cargas para nosotros. Por eso necesitamos desesperadamente el Señor, porque nosotros no podemos cumplir con esto. Somos humanos comunes y corrientes, no somos superhéroes. Necesitamos del Señor para poder hacer esto y mantenernos en esto. Que el Señor nos dé sabiduría, porque Él nos va a pedir cuentas a nosotros. Así que si hago mal mi trabajo voy a estar bien lejos de ustedes, pues, hermano. Por eso, por favor, oren por mí. Lo vuelvo a repetir. Otra cosa, requisito para ser anciano, ser hombre. ¿Ya? Aquí, dijeron algo. Ser hombre. Fíjense acá que le dice, el mismo Pablo, fíjense que el listado de requisitos y requerimientos los da en 1 Timoteo. En esa misma carta de 1 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo que aparece aquí en el capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Ya, insisto, la Biblia, hermanos míos y hermanas, nunca menosprecia a la mujer, la vindica. En el tiempo en que la mujer era considerada un estropajo, el apóstol Pablo le dice, maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y sube el estándar de una manera totalmente confrontacional a lo que la cultura enseñaba. La Biblia nunca trata de forma peyorativa a la mujer.
como les comenté el otro día, tiene que ver con funciones, con roles. Dios creó a la mujer para una cosa distinta que para el hombre. Y para el gobierno de la iglesia, Él determinó que fueran hombres. No porque el hombre fuera más capacitado, no porque fueran más inteligentes, más despiertos, más cariñosos, más amorosos, no. Porque Él lo determinó porque así quiso. ¿Ya? ¿Entendido? No es por eso, no es porque el hombre sea mejor, no. Es una cosa de roles. Y el rol del hombre es de gobernar. ¿Ok? Por eso también nosotros vemos, si se fijan en estos parámetros que son bastante decidores, ¿cuántos apóstoles hubieron? 12. ¿Alguna mujer entre ellos? Ninguna. ¿Hay algún escritor? Hermano, disculpa. La palabra entonces pastora No. Ahora, hay que entender bien, normalmente hay iglesias como algunas pentecostales que tienen esta noción del pastor y la pastora. A ver, en oportunidades la gente de cariño le llama a la esposa del pastor pastora. Cosas que yo vi de manera presencial. La gente no le llamaba pastora porque la consideraran igual que al hombre, sino de manera cariñosa le llamaban así. Pero también se da, lamentablemente, en algunos lugares, que la mujer se come al hombre. Se come al hombre y que ella es la que pesca el micrófono y no lo suelta y el pobre hombre anda para lo que la mujer dice. No, y hay iglesias donde hay pastora, o sea, no hay un pastor, no existe pastor, sino que son pastoreados por una mujer. Sí. Como dijo John MacArthur referente a eso. Cuando usted llega a una iglesia y esté una mujer, es una iglesia sin pastor. ¿Ya? Cuando sea una mujer la pastora, no es pastor. Porque es hombre, es para hombre. Y no, insisto, vuelvo a repetirlo, no porque el hombre sea importante. No, porque es una cosa de roles que Dios definió. ¿Ok? De todos los textos del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Ninguna carta, ningún evangelio fue escrito por una mujer. No porque fuera, insisto, sino porque Dios delegó ese rol, esa responsabilidad en el hombre, ¿ya? Por eso, otro requisito para ser anciano es ser hombre. No hay ancianas, hay ancianas de edad. Otra cosa, requisito para ser anciano, no ser un recién convertido, ¿ya? No puede ser un neófito, como dice la Reina Valera, pero queda más claro con esta palabra. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Ok. Esos son, hermanos míos, los requisitos para ser anciano. Dios determinó que el gobierno de la iglesia fuera de esa manera.